Buenas tardes, mi nombre es Paola Medina y yo voy a continuar con la explicación de mi compañera de motores de corriente alterna síncronos. El arranque de un motor síncrono no puede arrancar por sí mismo. En consecuencia, el rotor casi siempre está equipado con un devanado de jaula de ardilla para que pueda arrancar como un motor de inducción. Cuando el estator se conecta a la línea trifásica, el motor acelera cuando alcanza una velocidad un poco por debajo de la velocidad síncrona. La excitación de CD se suprime durante este periodo de arranque. Mientras el rotor se acelera, el flujo rotatorio creado por el estator pasa frente a los polos salientes que se mueven lentamente. Como las bobinas en el rotor poseen un número relativamente grande de vueltas, se induce un alto voltaje en el devanado del rotor cuando gira a bajas velocidades. Este voltaje aparece entre los anillos colectores y disminuye conforme el rotor se acelera, hasta volverse insignificante cuando el rotor se aproxima a la velocidad síncrona. Para limitar el voltaje y para la mejora de un par de momentos de torsión de arranque, se ponen en un cortocircuito los anillos colectores o se conectan a un resistor auxiliar durante el periodo de arranque. Métodos de arranque. Se tiene el arranque por medio de la reducción de frecuencia eléctrica. En esto, si los campos magnéticos del estator en un motor síncrono giran a una velocidad suficientemente baja, no habrá ningún problema para que el rotor se acelere y se enlace con el campo magnético del estator. Entonces se puede incrementar la velocidad de los campos magnéticos del estator aumentando gradualmente la frecuencia hasta su valor nominal de 50 Hz. Para esto pueden utilizar accionadores de estado sólido como ciclos convertidores, también llamados variadores de frecuencia. También se tiene el arranque por motor primario externo. Para llevar al motor a su velocidad síncrona se le puede adjuntar un motor de arranque externo. Una vez alcanzada esta velocidad se conecta la máquina en paralelo a la red y se desconecta el motor primario del eje. El motor de arranque puede tener valores nominales mucho más en vacío. Primero, se arranca el motor de lanzamiento. Se varía la lesión hasta llegar a la velocidad del sincronismo del motor síncrono. No importa medir la tensión, solo nos importa medir la velocidad de motor hasta que llegue a la velocidad del sincronismo, que es de 1800 revoluciones por minuto. Apagamos el motor de lanzamiento y enseguida alimentamos al motor síncrono, son 220 voltios de línea. Al alimentarlo, esto produce que el movimiento sea el sincronismo, es decir, los 1800 revoluciones por minuto. Se apaga el motor de lanzamiento porque ya no tiene sentido tenerlo activo. Luego se procede a colocarle una carga variable. Al variar la carga podemos observar las características del motor síncrono, que al aumentar la carga su velocidad se mantiene constante hasta que la carga supera la potencia máxima que puede entregar al motor síncrono. Y en este momento el motor se detiene, como se muestra en la curva característica siguiente. Por último, se tiene el arranque automático. Si los campos magnéticos del estator en un motor síncrono giran a una velocidad lo suficientemente baja, no habrá ningún problema para que el rotor se acelere y se enlace con el campo magnético del estator. Entonces se puede incrementar la velocidad de los campos magnéticos del estator aumentando gradualmente la frecuencia hasta su valor nominal de 50 Hz. Para esto se puede utilizar los accionadores de estado sólido como ciclos convertidores y también llamados variadores de frecuencia. Características en estado estacionario. Tiene un estator trifásico similar al de un motor de inducción. Son usados por lo general en instalaciones de voltaje mediano. Tienen un rotor bobinado que tiene el mismo número de polos que el estator, el cual es excitado por medio de una fuente externa de corriente continua. El rotor puede ser de polos lisos o polos salientes. Arranca como un motor de inducción. El motor síncrono también tiene un devanado tipo jaula de ardilla, conocido como devanado amortiguador, que sirve para producir la fuerza de torsión para el arranque del motor. Y los motores síncronos funcionan como se mencionó anteriormente a la velocidad del sincronismo. A continuación se tiene un ejemplo. Un motor síncrono trifásico de 208 voltios
conectado en estrella con una reactancia síncrona de 0,8 ohmios, está tomando 40 amperios con factor de potencia unitario de un bus infinito de 208 voltios y 60 Hz. En estas condiciones la corriente de campo es de 2,7 amperios. Si la potencia del motor no cambia, ¿cuánta corriente se requerirá para que el motor opere con un factor de potencia de 0,8 en adelante? Con el motor operando en las condiciones establecidas, la corriente que se consume es la siguiente. Es igual a 124,98 menos 14,92 voltios. En el siguiente gráfico, al modificar la corriente en el campo se altera la potencia del motor y la proyección proporcional a la potencia deberá permanecer constante. En el diagrama vectorial, el negro es la condición inicial en la operación y el azul es la modificación en la corriente del campo. Por lo tanto, la nueva armadura de la corriente es la siguiente. Con esta nueva corriente en el inducido, el voltaje interno es de 147,6 menos 12,52 voltios. Si se considera que es lineal, entonces se puede establecer que la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente del campo, siendo la nueva corriente del campo requerida la siguiente. Entonces da un valor de 3,2 amperios.